Su gerente general no es Steve Jobs, pues, no, para empezar. Una cosa es gestionar los recursos humanos con los textos que tú has leído del primer mundo, actuando en un lugar que es el tercer mundo. Son realidades diferentes, o sea, los libros que has leído son de Silicon Valley, son de las grandes corporaciones mundiales que pues tienen años de años gestionando a las personas de manera exitosa y que son referentes y estudios de posgrado en todo lugar. Uno siempre va con todo el ímpetu de cambiar el mundo, pero el primer consejo que me dijeron fue: después tendrás la oportunidad de hacer los cambios que necesites hacer. El líder tiene que aprender a hacer su trabajo. Lo que se le pide al líder es algo muy simple: ser líder, nada más. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Hoy charlo con Carlos Hernández. Él es un profesional muy admirado debido a su larga trayectoria profesional y laboral. Es psicólogo de profesión y tiene un máster en gestión del talento humano por UCB. Carlos es un ejecutivo senior de recursos humanos con más de 20 años de experiencia. Actualmente es gerente de gestión del talento humano en Pan American Silver Corp. Es el responsable de asegurar los procesos de gestión del talento a través del sistema de desarrollo de personas para las 4 empresas de Pan American Silver en Perú: Paz Perú, Paz Huarón, La Arena y Shawindo, aplicando metodologías eficientes y efectivas para la medición del desempeño y el potencial que permitan identificar el talento de la organización mediante mapas de talento. Además, Carlos es docente universitario en universidades como la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Tecnológica del Perú. Ahora sí, vamos con mi conversación con Carlos Hernández. Carlos, muchísimas gracias por darte una vuelta en Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta invitación. Gracias a ti, Fabricio, por la invitación y bueno, listo para poder conversar de lo que desees. Carlos, hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que hoy que ya estás nuevamente en Pan American Silver, hace pues, probablemente unos 23 años, eras tú el practicante en la mina Quirubilca. ¿Recuerdas esos años? ¿Recuerdas esos momentos en donde empezabas, hacías tus primeros pininos dentro del sector de la minería? Sí, hace 23 años yo era practicante Claro. y había cosas muy importantes a tener en cuenta por lo siguiente. Primero, es que para lo que era gestión de psicología, porque yo soy psicólogo, dentro del campo organizacional, la minería no era, digamos, un sector del negocio en el cual nosotros estábamos enfocados. O sea, siempre era consultorías o empresas financieras o retail, etcétera. Pero minería no. Entonces, ¿cómo sucede todo esto, no? O sea, fue algo muy interesante y lo cuento mucho cuando converso con muchas personas. O sea, llega un fax, mira lo que estamos hablando. No es un correo electrónico, no, llega un fax, Ok. ¿ya? Al centro de prácticas profesionales o preprofesionales, no recuerdo muy bien, y lo pone en una vitrina, ¿ya? Solicitando un practicante, ¿no? Para lo que era Pan American Silver en ese tiempo, Mina Quirubilca, que era su primera operación minera a nivel global, ¿no? Ahora es una empresa que opera en todas las Américas, pero mira, en ese tiempo solamente operaba esa unidad minera. ¿Y qué sucede? O sea, dentro de ese fax había un correo electrónico. Para el año 2000 recién se conocía el uso del correo electrónico. Entonces, porque generalmente tú llevabas tu hoja de vida a Te ibas con tu folder. claro, ¿no? Lo dejabas en el lugar donde solicitaban o lo dejabas en una casilla postal, etcétera, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo usaba un correo electrónico, o sea, creo que en la universidad eran los pocos que usaban correos electrónicos y envié mi hoja de vida por correo electrónico. Y a las 2 semanas me llamaron y automáticamente hicimos clic ahí con el que fue mi jefe en ese momento y a la semana siguiente estaba viajando para esa unidad. Entonces ahí inició toda una aventura, porque cuando yo llego con una maleta gigante de 3 cuerpos. La mitad de eso eran libros. La mitad de eso eran libros. Claro. Y tú llegas en un viaje largo, ¿no? De casi 8 horas, desde Trujillo, digamos que es a 600 kilómetros de Lima, ¿no? De Trujillo llegas a esa mina Quirubil, que eran 8 horas de viaje, y llegas y lo primero que digo ahí es, bueno, acá me voy a quedar un año. Y literalmente me quedé un año. Entonces, un año, o sea, obviamente con subidas, con descanso, ¿no?
pero fue un año, ¿no? Un año bastante enriquecedor. Pero lo que me llama la atención es que tú visualizaste, tú dijiste, yo me quedo acá un año de todas maneras, y eso sucedió cuando las prácticas deberían haber durado 6 meses. O 3 meses, ¿no? Entonces, claro, el primer convenio de prácticas que yo llegué ahí lo firmé por 3 meses. Ya los 2 meses me extendieron a 6 meses y después terminó siendo un año. Entonces, pero sí, o sea, yo llegué diciendo, este es un año. ¿Cómo era ese Carlos que llega a ser practicante en esta mina? ¿Cómo lo ves a la distancia? Mira, no sé si decirte 23 años atrás o 23 kilos atrás. Entonces, hay, hay una primera diferencia, ¿no? Claro, claro. Lo primero fue llegar a un mundo que yo no conocía, a un sector empresarial que no se hablaba mucho. O sea, en el 2000 en minería no se hablaba mucho, especialmente para los que estudian psicología, ¿ya? Y los que eran psicólogos organizacionales aún nada, no era, digamos, algo que tendríamos nosotros en la cabeza para poder explorar, para iniciar nuestro recorrido profesional, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, lo primero que yo hice al momento es de tener conocimiento que iba a iniciar mi carrera ahí, es preguntar a los profesores que tenían mayor experiencia, ¿no? Qué hacer, cómo empezar, qué decir, cómo comportarme, etcétera, ¿no? O sea, siempre pedir consejos, ¿ya? Y uno de los consejos que me dijeron fue, uno siempre va con todo el ímpetu de cambiar el mundo, ¿no? Pero el primer consejo que me dijeron fue, para y escucha. Para y escucha, escucha y aprende y aprende. Después tendrás la oportunidad de hacer los cambios que necesites hacer. Pero en primer lugar es llegar para aprender, porque en realidad tus prácticas son esas, o sea, es un entrenamiento, es una formación, es comenzar a cuestionar aquellas cosas que has aprendido, aquellas cosas que de repente no suceden. Y ahí no te das cuenta de lo siguiente, o sea, te das cuenta que muchas de las cosas que están en los libros, ¿ya? No suceden realmente como están en los libros, ¿ya? Y uno de los consejos que me dio mi profesor fue lo siguiente, o sea, y se los repito a todos los practicantes, mira, 23 años después yo se los repito a cada uno de ellos que en su momento determinado. Una cosa es gestionar los recursos humanos o la psicología organizacional, ¿no? Con los textos que tú has leído del primer mundo, actuando en un lugar que es el tercer mundo. Son otras realidades, por supuesto. Son realidades diferentes. O sea, los libros que has leído son de Silicon Valley, ¿no? Son de Facebook, son de tecnología e información, son de las grandes corporaciones mundiales que pues tienen años de años gestionando a las personas de manera exitosa y que son referentes y estudios de posgrado en todo lugar. Claro. Una vez me dijeron, tu gerente general no es Steve Jobs, pues, para empezar, ¿no? Pero el reto está en lograr que esas prácticas que tú ves en todas las literaturas la puedas implementar en el lugar donde estás. Y ahí viene el reto y el desafío. ¿Cómo lo logras hacer para llegar a tener esos procesos o esas acciones estratégicas que la organización espera de ti, de tu presencia, ¿no? Entonces, y ese es el primer cuestionamiento porque uno dice, ¿por qué suceden estas cosas si lo que yo he estudiado es diferente? Entonces, y una de las cosas que me dijeron fue eso, ¿no? O sea, la referencia que tenemos es del primer mundo. Claro, o sea, muchas veces cuando uno es practicante, pues sí, empiezas a hacer sus primeros trabajos y tal, y cuando hace el comparativo, como tú lo dices, con lo que nos han enseñado, cuando dicen en el libro o que nos han enseñado los profesores, no necesariamente es lo mismo, y entendemos, y esta es la realidad del mundo, entendemos que realmente en la cancha es donde se aprende. Pero lo que me parece muy interesante en tu caso es que luego que haces prácticas en esta mina, pasas luego en el programa de becarios de Southern Perú. Sí. ¿Cómo fue este proceso de selección? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Esa ha sido otra gran experiencia y también sui generis para mí y me imagino que para Sauder Perú. ¿Ya? ¿Por qué razón? El programa de beca de Sauder Perú es un programa histórico, un programa de prácticas profesionales histórico, o sea, tiene más de 30 años. ¿Ya? Los mejores, ahora, los mejores VPs, gerentes generales, CEOs, etcétera, en el país, muchos nacieron de las canteras de Sauder Perú, de su programa de becarios. Al terminar mis prácticas en Pan American Silver en el año 2001, ¿ya? Yo llego a mi casa, pues, ¿no?
nuevamente para empezar de nuevo, y aparece una publicación en El Comercio. El Comercio es un periódico de tiraje nacional, ¿no? De los más leídos, digamos, los domingos, y generalmente en los años 2000, ya, en los años 2000, tú tenías que ir a comprar tu diario de comercio para buscar trabajo, ya, porque ya aparecían todos los anuncios de empleo, ya. Entonces no es ahora que tú lo buscas en LinkedIn, en Boomerang, ¿no? O en cualquier plataforma de reclutamiento, no. Tenías que comprar tu diario porque había una sección de empleos, ¿ya? Y en la sección de empleos tú buscabas el trabajo que necesitabas, ¿no? Aplicar, ¿no? Y aparece el anuncio de Sauder Perú. Y aparece el programa de becas, práctica profesional de Sauder Perú, con todas sus relaciones de ingenierías. Todas las ingenierías sabías por haber. Ingeniería de minas, metalúrgica, química, mecánica, eléctrica, ambiental, etcétera, 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 etcétera. Y abajo, escrito, y se notaba que estaba escrito encima del anuncio, así chiquitito, administración. ¿Ya? Y se notaba que estaba puesto, o sea, que estaba puesto, ya, clonado, no sé, pero era muy diferente el tipo de letra con todo el texto del anuncio. Claro, es como que al que estaba encargado del anuncio, oye, creo que no hemos puesto la administración, ponlo. Ya no entra, pero ponlo como sea. Exacto, exacto, tal cual. Y un correo electrónico. Y nuevamente envío el correo electrónico, y envío mi CV, ¿no? Y paso todo el proceso. Proceso largo que implicaba, pues, assessment, evaluaciones psicológicas, entrevistas, ¿no? Y un assessment final que significaba una exposición de los temas de recursos humanos que tú querías, ¿no? Ante los gerentes que estaban ahí iniciando todo el proceso de reclutamiento. Para, para finales del 2001, creo que ha sido después de Navidad, sí, me llaman y me dicen que ya yo estaba elegido para hacer, iniciar mi programa de becas en Cuajone, que es una de las unidades mineras de Sauder Perú, en Moquegua, y que tenía que ir primero, ¿ya? Antes que lleguen todo el grupo de becarios, que eran como 30. ¿Por qué razón? Porque dentro del programa, dentro de las responsabilidades del departamento de entrenamiento, que era el área donde yo iba a hacer mis prácticas en el programa de becas, estaba todo el proceso de incorporación de los nuevos becarios. O sea, yo tenía que llegar primero para estar con mi jefe, hacer todas las coordinaciones de la llegada de los otros becarios, ¿ya? Y es ahí donde yo comienzo a revisar toda la historia, pues, toda la, todas las, todo el proceso, cómo se ha llevado, los candidatos y todo lo demás. Y resulta que nunca hubo un psicólogo que haya hecho prácticas en Sauder Perú antes de que yo llegue. Claro, claro. Lo que imagino es que la necesidad de que Carlos vaya adelante es porque, ok, vamos a tener un practicante que es psicólogo, pues hay que traerlo antes para que nos ayude en el proceso de onboarding de los practicantes que están, de los becarios que están llegando. Así es. Pero lo importante aquí es que antes, o sea, yo llegué a ser becario 2002, pero del 2002 hacia atrás, para lo que era el departamento de entrenamiento y de recursos humanos, nunca hubo un psicólogo. Siempre fueron ingenieros industriales, ingenieros administrativos, administradores, ¿no? Etcétera, otras carreras, pero no un psicólogo. O sea, en el año 2002 yo llegué como egresado de psicología a hacer mis prácticas en Sauder Perú, y a partir de ese momento todos los anuncios del programa de beca de Sauder Perú mencionan psicología, hasta ahora. 22, 22 años después. 22 años después. Entonces, y eso fue lo más, eso me he ido enterando yo en el tiempo estando ahí. Entonces, y obviamente, llegar ahí con un grupo de becarios, porque también fueron a Toquepal, a Isla, Lima, de recursos humanos, pero ver la cantidad de postulantes que aplicaron para esa posición, y ver que en ese tiempo que yo era egresado de la Universidad de Garcilaso, que no era una universidad referente, digamos, en el país, ¿no? O sea, yo no era la Universidad Católica, no era la Universidad de Lima, no era ninguna de esas universidades, ¿ya? Pero que haya podido concursar y poder competir con estudiantes que seguramente han tenido mucho mayor nivel que mí, que mi persona en ese momento, pero que Sauder decidió que yo forme parte de ese programa con ellos, ¿no? Entonces, creo que mucho pesó también el año que estuve en Banamérica Series previamente, ¿no? Entonces, digamos que estas dos empresas marcan de alguna u otra manera
mi inicio profesional. Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que se abre en adelante es que en cualquiera de las empresas por las que has pasado, ya pues el psicólogo ya estaba dentro de la casa y es quien tenía que formar parte de este gran equipo. Lo que yo quiero entender es lo siguiente, o sea, te voy a hacer saltar en el tiempo y más bien quiero una perspectiva un poco más amplia. ¿Qué, o sea, si vamos, por ejemplo, a esas primeras áreas de recursos humanos que eran como mucho más duras, ¿no? Donde eran ingenieros, donde eran administradores y tal, ¿qué es lo que aportaría la llegada de un especialista, ¿no? En psicología dentro de una oficina de este tipo? Justamente ver las cosas que eran las partes blandas, que era lo que sostenía los indicadores duros de lo que los procesos que veían los ingenieros se hacían cargo. Entonces, yo me imagino que la necesidad de ver a profundidad el comportamiento de la persona dentro de la organización es lo que lo llevó a buscar un psicólogo. Porque en Pan American fue igual, o sea, hubo situaciones en las cuales en el 2000 tenían que resolver y no tenían una persona que tuviera esa mirada. Entonces yo llegué justamente para poder apoyarlos en esa parte. En Sauder sucedió lo mismo, o sea, en un área plagada de ingenieros que no es malo, o sea, si es un peyorativo, pido la disculpa del caso, porque sí son necesarios, ya, buscaban que la participación de mi persona en ese momento pueda aportar a darle justamente esa mirada de cómo podemos hacer una mejor selección, cómo podemos garantizar mejor el aprendizaje, cómo podemos asegurar que las personas verdaderamente cambien su comportamiento para la mejora del desempeño. Todas esas preguntas, ya que el uno más uno igual a 2 en temas de personas no funciona. O sea, y ese era, digamos, las necesidades que en esos momentos se dieron en Panamérica en el año 2000 que ingresé y en el año 2002 en Sauder Perú cuando también ingresé. Me parece interesante, pero al final es, creo yo, a lo largo del tiempo es la parte de la evolución de las empresas, no solo en el caso de las mineras de extracción o mineras, sino de cualquier tipo de empresa que fue evolucionando y empezaron a incluir a profesionales de tu especialidad, ¿verdad? Sí, y había un, una imagen sobre la cual teníamos que luchar, o yo personalmente sentí que tenía que luchar. El psicólogo para muchas personas es una persona que evalúa, escucha y hace terapia. O sea, hace 23 años, esa era la imagen que se tenía del psicólogo. Y es una imagen que se mantiene hasta ahora. Pero trasladar esa imagen al ámbito de las organizaciones ya pierde sentido. Porque, ¿qué pasaba? Que muchos te decían, ¿sabes qué? La persona con la cual trabaja conmigo tiene un bajo desempeño y no me entiende. Por favor, ve qué problemas psicológicos tiene. ¿Te das cuenta? O sea, esa forma de llevar el entendimiento de la presencia de un psicólogo en la organización generaba sesgo, ¿ya? De tu presencia ahí. Entonces, y yo fui muy claro porque también uno de los consejos que me dieron un psicólogo organizacional mucho tiempo antes de egresar fue que muchas de las empresas en ese momento consideraban la presencia del psicólogo en la organización como una persona que tendría que atender los problemas de salud mental de las personas que están dentro de la organización. Y eso generaba una distorsión. La distorsión era convertían tu empresa en un hospital de salud mental. Entonces no tenía sentido, porque la presencia de nosotros es básicamente lograr que las personas puedan entregar lo mejor de sí para la posición en la cual han sido contratadas, sobre la cual tienen un beneficio. El beneficio es la remuneración, el beneficio es el salario emocional, el beneficio es el reconocimiento, el beneficio es lo que puedan lograr para la cual están en el trabajo haciendo la chamba que tienen, ¿no? O sea, ganar el suelo para la familia, ganar los beneficios para la familia, lograr mantener a los hijos, lograr que crezcan, etcétera. O sea, el trabajo es un medio. Entonces, pero no, o sea, nuestra presencia se estaba cerrando a un espacio solamente de tratamiento de problemas psicológicos en la organización, la cual no es su espacio, no es su espacio. Entonces, en esos años 2000, 2001, 2002, teníamos que luchar contra eso. Entonces, ahora, 23 años después, no es eso. O sea, lo que son egresados de psicología, que están entrando al campo organizacional, aquellos psicólogos que están entrando en los temas de recursos humanos, no pasan por eso, porque hace 20 años atrás nosotros fuimos los que tuvimos que comenzar
a darle una imagen distinta a la presencia de nosotros en las empresas, ¿no? Y lo que me parece interesante es que en este proceso también de evolución dentro de las propias áreas de recursos humanos, por ejemplo, o sea, he caído en cuenta esto en episodios anteriores, hemos entrevistado a alguien de Colombia que nos decía justamente eso, decía, o sea, mira quiénes eran los que formaban parte de las áreas de recursos humanos, qué especialidades tenían. O sea, hasta el momento ya eran los psicólogos, pero realmente nadie te forma como un especialista en recursos humanos. O sea, no hay una carrera y quizás creo que ya hay una que es súper joven y tal, pero ¿cuánto hemos tardado, no? A nivel sociedad, ya ni siquiera hablo de organizaciones, de darnos cuenta de que la parte más importante de una organización ni siquiera tenía una formación profesional para eso. Te cuento un poco. Yo he tenido muchos jefes, ninguno psicólogo, ninguno. Han sido profesores, ingeniero de minas, ingenieros industriales, abogados, comunicadores, pero ninguno psicólogo. Ninguno, ninguno. Históricamente, recursos humanos en los años 90, en Perú por lo menos, ya estaba a cargo de un militar. En los 80 y en los 90. ¿Por qué razón? Porque era alguien que tenía que preservar la seguridad de las personas. Tiempo de terrorismo en Perú. ¿Ya? Entonces, y como le digo a mis alumnos ahora, porque ya enseño ahora en posgrado y carrera de psicología en las universidades, recursos humanos no tiene una carrera específica y especializada de la que diga yo soy dueño de eso. Es como decir los geólogos, ¿no? O sea, todos los geólogos, ¿no?, egresan para hacerse cargo del área de geología. Todos los ingenieros de minas egresan para hacerse cargo de las áreas de operaciones mineras, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, los contadores se hacen cargo de las oficinas de contabilidad. O sea, tú no ves un psicólogo de contabilidad, ¿no? Todo lo que son finanzas se van al área de finanzas. Tú no ves un psicólogo de finanzas, ¿ya? Pero en psicología, en recursos humanos tú ves a todos, ¿ya? Tú ves a contadores, gente de finanzas, gente de administración, todas las carreras, ingenieros electrónicos también están en recursos humanos. O sea, y tú te preguntas cómo alguien de una carrera dura termina estando en un área que básicamente mira temas de personas o temas soft, ¿no? Entonces te cuentan y te comienzan a contar su historia, de cómo ha sido su transición, ¿no? Entonces, y te das cuenta que recursos humanos no es un área exclusiva de una carrera específica, porque involucra muchas profesiones, muchos conocimientos, que las cuales esas carreras no necesitan mucho de la psicología y la psicología no necesita mucho de esas carreras. Por lo tanto, tiene que ser multidisciplinarias, tiene que mantener así, ¿ya? Porque proceso de remuneraciones, compensaciones, organización y métodos, si bien el psicólogo lo puede estudiar, ¿ya? Pero hay un experto para eso. Y hay una carrera que toma 5 o 6 años para tener un experto de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra expertise y somos más cómodos en otras cosas, ¿ya? Y la conjunción de eso, teniendo un gestor que sea capaz de articular a todas esas personas, es lo que maximiza, pues, la presencia de recursos humanos en una organización y lo vuelve estratégico. O sea, la palabra aquí es qué tanto tú, como recursos humanos, como gestor de recursos humanos, tienes tanta presencia en la organización de la cual te vuelves necesario y estratégico. Y esa es la forma como tú conjugas el resto de las carreras que estén ahí, porque hay expertos en todas esas partes. Carlos, finalmente, ahora mismo trabajas en la versión de Pan American Silver que ha comprado alguna operación en Perú. Pero tú eres parte de ese equipo que en el proceso de evolución de la operación de Pan American Silver en Perú ha formado desde el inicio, ¿no? Ha formado parte desde el inicio. Em, ¿Qué es lo que ves ahora? O si primero, creo que esto sería mucho más interesante, nos pudieses explicar bien cómo ha sido ese proceso de evolución de Pan American Silver en Perú. Mira, yo tengo dos etapas en Panamérica. La primera, que fue el año de prácticas que comentamos al principio, y después a partir de 2005 hasta ahora. A partir de 2005 hasta ahora van a ser 19 años, ¿ya? Y solamente para contártelo como anécdota. Cuando yo llegué en el 2000, yo hacía las capacitaciones de ingreso a personal nuevo y por lo tanto brindaba la inducción de personal. Y obviamente lo primero que mencionaba a todas las personas que ingresaban era que Pan American Silver era una empresa que buscaba ser el primer productor de plata primaria en el mundo, ¿ya?
28 años después, ¿ya? Esa visión se mantiene, ¿ya? Y he visto cómo Pan American Silver durante estos 19 años ha ido incorporando operaciones, ha ido incorporando activos, ha ido decidiendo todas aquellas cosas que ahora has visto para poder crecer, ¿no? Como una empresa de clase mundial, justamente para lograr ser el primer productor de plata primaria en el mundo. Y todas esas decisiones que se han ido dando y todas estas transformaciones, todas esas integraciones, todas aquellas cosas que la compañía ha ido brindando en el tiempo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de verlo. Entonces, y narrar la historia, porque hasta ahora yo sigo haciéndome cargo de la inducción al personal nuevo y decirle que Pan American Silver comenzó con una operación minera llamada Quirubilca hace casi 30 años hasta ser una empresa que opera en todas las Américas, ¿no? Entonces, y entender toda esa filosofía, esa dinámica, ver pasar personas que han sido muy representativas para la organización, ¿no? Ver a personas que han dejado legados, ¿no? Mentores importantes que han pasado por todos los lugares, ¿no? Que de alguna otra manera forman parte de la historia de la compañía, ¿no? ¿Qué operaciones tiene Pan American Silver en Perú? Ahorita tenemos La Arena, que está en la Sierra Liberteña, Shahuindo, que está en Cajamarca, y Huarón, que está en Pasco, ¿ya? Pero tenemos operaciones en Canadá, en México, Guatemala, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Entonces operamos desde América del Norte hasta América del Sur. ¿Y cómo haces para integrar? Porque imagino que, por ejemplo, imagino que me parece que la Arena es una de las minas que tuvieron que comprar ahora cuando tuvieron una adquisición mayor, ¿no? Claro, cuando Pan American adquiere Tahoe Resources a nivel global, eso fue en el año 2019, Tahoe Resources, ¿no? Entonces adquiere las siguientes propiedades: Timmins y Bell Creek en Canadá, Escobal en Guatemala y en Perú la Arena y Shahuindo. Entonces, ¿cuál es la transición aquí? Que fue una decisión, de las mejores decisiones que toma Pan American Silver al momento de incorporar minas de oro y de tajo abierto en una operación peruana o en una administración de operaciones peruanas que siempre hemos sido subterráneos, polimetálicos y plateros. Pero la Arena es tajo abierto, me parece. Exacto, y Shahuindo también. Pan American decidió integrar lo mejor de ambas compañías, ¿ya? Justamente para darle sostenibilidad. Y ese proceso de integración que tomó su tiempo, ¿no? Implicó también todo un esquema de, de implementación o de adquisición de una nueva cultura organizacional. Pan American Silver durante muchos años es una empresa que ha ido creciendo en el tiempo. Si tú ves la historia de todo lo que son aportes de onza de plata desde el año 95 hasta el año 2013, 2014, 2016, ¿ya? Es un crecimiento sostenido. El momento de integrar las minas de Tajo, ¿ya? Tu esquema pasa a ser diferente, ya no de crecimiento, sino de transformación. ¿Por qué razón? Porque ya no eres una empresa que solamente opera minas de plata subterráneas y polimetálicas, no, estás adquiriendo operaciones de tajo abierto y de oro, que es otra dinámica, que es otro tipo de operación, que son esquemas distintos. Entonces, iniciar todo un proceso de transformación era indispensable y fue la mejor decisión que tomó Panamérica en ese tiempo. Y Tajo venía, y esas operaciones venían, digamos, de 10 años operando, ¿ya? Y habían pasado por 3 administraciones distintas, ¿ya? Y nosotros éramos la cuarta. Entonces, el desafío de que ellos puedan adquirir la cultura organizacional de Pan American Silver era aún más desafiante, ¿no? Entonces, ya 5 años después, o sea, con este año, 5 años después, podemos decir que la Arena y Shahuindo, ¿no? Han adquirido todas las formas, todas aquellas evidencias que representan la cultura de Pan American Silver, ¿no? Imagino que probablemente al inicio, si estas empresas venían además de administraciones anteriores, que es muy particular que hayan sido tres antes, ¿no? ¿O cuánto? ¿Tres me dijiste? Sí, han tenido 3 administraciones antes. Es que imagino que vienen ya en algunos casos, con muy buenas prácticas, en otros casos con no tan buenas prácticas, y que es un poco más difícil poder estabilizarlos dentro de la cultura de Pan American Silver, sobre todo si pensamos en esta sensación de incertidumbre que a lo largo de las administraciones han vivido, ¿no?
eso es un reto para ustedes, o fue un reto para ustedes. Claro, por eso justamente no quisimos hacer un tema de que generalmente se cree y se ve, ¿no? O sea, empresa que compras, empresa que posicionas, o sea, tomas posesión. No, o sea, no es una posesión, o sea, no es una conquista. O sea, no has conquistado un terreno, no has conquistado un país. No, no es eso. ¿Ya? Esto son negocios y son decisiones estratégicas, compras estratégicas para la visión de largo plazo que te dije al principio. Entonces, ¿qué significa poder tener lo mejor de lo mejor de estas dos compañías para la nueva Pan American Silver? Porque el cambio cultural del año 2019 era crear una nueva Pan American Silver. Entonces, y eso fue lo que significó en esos años, 2019 y hasta ahora, todo el proceso no, de cambio cultural, pero un cambio cultural que nos lleve a todos a mantener justamente esa visión de largo plazo que Rosbit en un principio dio para seguir adelante como negocio. Si pudiésemos de alguna manera explicar de manera particular algún ejemplo de la ejecución de alguno de los planes que ustedes tuvieron o de las tácticas o acciones que tuvieron dentro del afianzamiento de cultura de Pan American en estas nuevas operaciones que adquirieron, ¿podríamos nombrar algunas? Sí, o sea, nosotros tuvimos que hacer una campaña de valores, de misión de la compañía, hacer entender que la visión y misión y valores no es algo que está pegado en la pared, ¿no? Es básicamente mandamientos que nos dan a todos los trabajadores. O sea, si la empresa dice que tenemos que ser el primer productor de plata primaria en el mundo, con una reputación de excelencia, te está diciendo a ti que tienes que ser un buen trabajador. O sea, porque el aporte individual de cada uno de nosotros es que lleva justamente al logro organizacional. O sea, todas aquellas intenciones de la compañía se despliegan a través de las personas que la conforman. No hay diferencias. Lo que se entendía muchas veces cuando uno habla de visión, misión y valores es que hablas de una tercera persona. Ah, es Pan American Silver, es la compañía. No, la compañía no es una tercera persona. La compañía son las personas que la integran. Y por lo tanto, si la visión te menciona eso, es que tú tienes que hacer eso. Y ese es trabajo, ese desempeño, es la forma como tienes que trabajar. Si te pide que seas innovador, básicamente te pide que tengas buenas ideas para poder mejorar tu actividad diaria. Si te pide que tengas un compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, te está diciendo básicamente que te cuides a ti y cuides a la persona que está a tu lado. Si te pide que seas honesto, significa que tienes que reportar lo que es veraz, aún le cuesta a otras personas escucharlo. Y si te pide que actúes con apertura y respeto a las otras personas, significa que la falta de respeto, ¿ya? Y un ambiente hostil en Panamerican Silver no es tolerable. Entonces, esas cosas se han ido incorporando con el día a día, con las acciones diarias, y obviamente el liderazgo ha sido fundamental ahí. Porque la manera de ver que esas cosas se representan en acciones de personas es justamente en las personas que tienen influencia y son el liderazgo de la compañía, que con sus decisiones y acciones y forma de actuar le dicen al resto: trabaja con excelencia, aporta buenas ideas, sé honesto, el compromiso con la seguridad y la salud es importante y actúa con respeto con las personas con las cuales interactúa diariamente. Esa es la forma como se ha ido dando año tras año, ya la manera como el resto ha tenido que ir adquiriendo, ¿no? Esas acciones como parte de su accionar diario o su trabajo diario. O sea, el liderazgo representa la cultura de la compañía, así de simple. Carlos, una de las cosas en las que tú insistes mucho cuando estaba preparando esta conversación contigo es que tú insistes mucho en temas de indicadores de retorno de inversión que se hagan dentro de las empresas. ¿Podemos ejemplificarlo, por favor? ¿Podemos desarrollar algún ejemplo al respecto? Muchas de las cosas que nosotros hacemos como recursos humanos generalmente no se ve si es que no lo muestras en números. Pero también hay otra pelea ahí. Porque el retorno de inversión en recursos humanos, ¿no? Generalmente cuando tú hablas con alguien de finanzas, te termina diciendo que no aparecen los estados financieros. Y es correcto, ¿ya? Lo que se tiene que ir a hablar de ahí son de estimados de retorno. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un proceso bastante soft, bastante subjetivo, etcétera, hay muchas variables que intervienen en el impacto de las personas, ¿ya? Y uno de los temas que uno comienza a ver ahí es cómo, por ejemplo, el entrenamiento verdaderamente impacta en eh, en, en el negocio, ¿no? El retorno, el valor económico, como le dicen, ¿no? El valor económico.
El problema aquí es que por años hemos pensado que la capacitación tiene impacto directo en los valores financieros. ¿Ya? O sea, tú capacitas y dices, ya, ¿cuál ha sido el retorno de inversión? Pero mis indicadores siguen igual, la gente se sigue accidentando, no hay productividad, la producción sigue baja y por lo tanto no hay ingresos, ¿no? El tema aquí es que desde la capacitación hasta los indicadores, el tramo es bien largo. No sé si me dejo entender, bien largo. Y lo que muchas veces el liderazgo a veces no ha comprendido es que hay un punto intermedio, que es el desempeño de la persona. Tú lo entrenas y lo capacitas para que éste mejore su desempeño. Y el desempeño de esta persona es la que mueve los indicadores. Por lo tanto, la organización pone las condiciones, entrena, forma y capacita. Pero gestionar el desempeño de esa persona entrenada y capacitada es responsabilidad de su jefe directo, del líder. ¿Correcto? El que lo gestiona. Él lo gestiona. Y él es responsable de esa persona para el logro de la cual él tiene que asegurar, que son los indicadores. ¿Ya? Entonces ahí viene todo el engranaje completo. ¿Ya? Hagamos una similitud. ¿Ya? Tú tienes tu auto, digamos, de hace 5 años, y le quieres hacer una reparación de, no sé, pues, bocina de trapecio, frenos, aceite, una reparación mayor. ¿Correcto? Yo soy tu mecánico, me lo traes. Entonces yo te cambio frenos, te cambio trapecios, te cambio amortiguadores, te cambio todas aquellas cosas que hacen que tu carrito, cuando salga del taller, ceda, ¿no? Camine bien, pase por los baches, no la sientas, etc. Entonces, yo te entrego tu carro en buenas condiciones. Que vuelva al taller un año después, 2 años después o 3 meses después, es responsabilidad del que lo maneja. ¿Correcto? Si tú sacas el auto del taller en buenas condiciones, pero comienzas a forzarlo, comienzas a ayudarlo por pistas que no soportan el amortiguador, se rompen todas las bocinas, etc., etc., es responsabilidad tuya. Por lo tanto, esa herramienta que has tenido para poder satisfacer tus necesidades, o en este caso cumplir tus objetivos, no las usó bien. Y eso significa cuando nosotros formamos y llevamos un plan de entrenamiento para cada trabajador que se cumple y por lo tanto la persona está preparada, pero no tiene el espacio para desplegar todo el conocimiento nuevo que necesitas para que él mejore su desempeño y tú asegures los indicadores. Entonces, esa es responsabilidad del liderazgo. Y eso significa feedback, significa seguimiento, significa evaluar bien su desempeño, significa darle las condiciones, significa darle retos, significa darle mentoría, significa coacharlo, significa todo eso. ¿Ya? Y si el líder no ejerce todo eso, no puede esperar más del trabajador de lo que tiene en este momento. Entonces, la manera de mover los indicadores y los KPIs está en función de cómo el líder gestiona a la persona que tiene a cargo para la cual ha sido entrenada. Entonces, esa es la forma como uno tiene que mostrar el impacto de los procesos de entrenamiento, digamos, o cualquier otro proceso de recursos humanos para la organización. Y de ahí que se reporte estado financiero y que se muevan los indicadores, eso ya viene por añadido. Claro, pero también lo que imagino es que en este punto, en el engranaje del que hablabas, si vamos a capacitar a esta persona para que tenga un buen desempeño y tal, y está involucrado el líder, probablemente, y imagino por lo que hemos visto también, ustedes lo que tienen que hacer es como ir en simultáneo hacia un proceso de capacitación hacia el colaborador, sí, pero también hacia el líder en temas de liderazgo, habilidades blandas, habilidades de comunicaciones, porque si no, de nada sirve eso, ¿no? El ejercicio de liderazgo es muy importante. O sea, el líder tiene que aprender a hacer su trabajo. O sea, lo que se le pide al líder es algo muy simple. Ser líder, nada más. Y ser líder es ser influyente. Y ser líder es hacerse cargo de todos. Ese es lo único que se le pide. O sea, el liderazgo es tu trabajo. Por eso se dice que el liderazgo es una competencia. Una competencia laboral, tú lo usas para ejercer bien las funciones para la cual has sido contratado. Si tú eres un jefe, un superintendente o un gerente, el liderazgo es una competencia que tú necesitas para poder asegurar la responsabilidad de tus funciones con las personas que tienes a tu cargo.
Entonces, lo único que se te pide es que ejerzas tu liderazgo. Y tu liderazgo es decirle a la persona que está haciendo bien su trabajo y decirle a la persona que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, en la parte buena, todos estamos, pero en la parte en la cual es difícil, también hay que estar. Las dos cosas significan el ejercicio de liderazgo y gestionar el desempeño de la persona para asegurar justamente el logro de los objetivos que se representan en los indicadores es responsabilidad del liderazgo. El líder debe saber qué le falta a su trabajador. Si no hace algo, o es porque no lo quiere hacer o porque no lo conoce. Y si no lo conoce, ok, lo entrenamos. Pero si es algo que sabe y no lo hace, lo tiene que retar, lo tiene que desafiar. Y ese es el ejercicio del liderazgo. Entonces, sí, ese es simultáneo. Que la persona pueda ser entrenada, pero que el líder pueda asumir su rol. Si no, van a terminar diciendo, este problema de que las personas no son eficientes, no son productivas, es un tema de recursos humanos. Pero escúchame, pero acá también caemos en este punto, ¿no? Es que realmente todos estamos preparados para ser líderes. No, pero el liderazgo, al ser una competencia, se desarrolla. Y eso es lo importante. Porque si no, estaríamos hablando de que el liderazgo solamente se nace. No. Hay personas que desarrollan un liderazgo y tienen un estilo de liderazgo. No todos los estilos son iguales. Las personas que asumen posición, de alguna u otra manera, tienen un estilo de liderazgo. ¿Ya? Influyen por el mismo hecho de su impacto personal, son influyentes, ¿no? O influyen por el simple hecho de estar en la posición, ¿ya? Dentro del organigrama de la compañía. O sea, tienen un grado de influencia y por lo tanto tienen poder, ¿ya? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es orientar ese estilo y ese poder que tienen, ¿ya? Dentro del marco de la organización, dentro de los valores de la compañía. Necesito que ejerzas tu liderazgo bajo estos valores. Y estos valores tú los tienes que conocer y lo tienes que hacer, ¿ya? Él se puede ir a otra compañía y va a seguir ejerciendo su liderazgo, pero bajo los parámetros de esa nueva compañía, quizás con valores diferentes de lo que tenemos ahora. Entonces, a veces decimos, hay que formar un líder, o sea, crear un líder. No, son personas que ya tienen un ejercicio de liderazgo y por lo tanto lo único que hay que hacer es moldearlo dentro del esquema de la compañía. Queremos que ejerza tu liderazgo para esto, para la compañía, bajo estos límites y parámetros que son nuestros valores. Carlos, cuando hemos empezado a conversar, hemos vuelto sobre el camino andado, sobre tus pasos cuando fuiste practicante, pero ahora sé que Pan American Silver tiene una gran iniciativa que es Futuro Paz. ¿Nos puedes contar un poquito más de ello? Futuro Paz es para nosotros, digamos, la cantera y la generación de recambio. Así de simple. Es lo que debe garantizar la sostenibilidad de la compañía en el tiempo, buscando profesionales bien alineados a la cultura de Pan American Silver, que estén formados para justamente tomar estas posiciones dentro del mediano a largo plazo. Y Futuro Paz tiene dos etapas bien definidas. Primero, el programa de prácticas, que es lo que tú conoces como Futuro Paz, ya que es un proceso altamente meritocrático, competitivo, ya hace una convocatoria a nivel nacional y en el 2022, que fue la primera edición, postularon 2.960 personas aproximadamente, y para esta edición 2023, que iniciaron sus prácticas en 8 de enero del 2024, han postulado 2.652 personas aproximadamente, 3.000, perdón, 652 personas aproximadamente, ¿ya? Entonces, eso muestra que las personas que han ingresado de ese grupo de postulantes está marcado su alta competitividad, ¿ya? Personas totalmente orientadas al logro, totalmente orientadas a superar desafíos, y el programa Futuro Paz tiene todo eso. O sea, es un programa totalmente desafiante, ¿ya? Totalmente, robusto en el tema de entrenamiento, de la posición y la carrera que han egresado, totalmente robusto en los temas de desarrollo y crecimiento personal, formación en inglés, formación en seguridad, formación en metodologías de aprendizaje, de solución de problemas como Lean Six Sigma. O sea, tienen toda esa formación durante todo un año. Adicionalmente, ellos, al final del año, presentan un trabajo que es un proyecto que es sustentado ante la gerencia general
y los directores de la compañía ante la alta gerencia, ¿ya? Y es un espacio exclusivo para ellos. Separa la agenda de la compañía, de la alta dirección, para poder escuchar sus proyectos. Es como una sustentación de tesis, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque en base a todo eso, ¿ya? Porque los practicantes de Futuro Paz no solamente hacen prácticas en una operación minera, hacen la rotación en todas las operaciones mineras de Pan American Silver en Perú. Entonces, conocen minas a tajo abierto, minas subterráneas, conocen procesamientos de oro, procesamientos polimetálicos, conocen talleres de bajo perfil y talleres de track shock de equipo de alta dimensión. O sea, su preparación es integral. Es el practicante de la compañía. Entonces, todos esos desafíos que se dan en ese programa de prácticas, ellos lo tienen que superar. Es un monitoreo mensual de cada una de las acciones que realizan, de todas las cosas que aprenden y todas las cosas que comienzan a conocer. Y al final del año cierran con eso, ¿ya? Después de eso, ¿ya? Los mejores calificados ya pasan a la siguiente etapa que se llama el programa Trainee Futuro Paz. El programa Trainee ya no son practicantes, son empleados de la compañía, son ingenieros en entrenamiento, ¿ya? Y tienen un programa de entrenamiento también para esa etapa, que consiste en dos cosas: prepararlo para la posición actual, que es ingeniero en entrenamiento, y desarrollarlo para la posición futura, que es ingeniero junior, ¿ya? Igual, pasan cada una de las etapas, ¿no? En la medida que ellos vayan mostrando su potencial de crecimiento, vayan evidenciando su potencial de crecimiento, vayan evidenciando, ¿no? Cómo se van desempeñando en la posición. Porque al ser empleado de la compañía, ellos están sujetos a una evaluación de desempeño anual, ¿ya? Donde se ven dos cosas: qué tanto cumplen en la posición actual y qué tanto pueden crecer en la organización. Y eso va a determinar la rapidez de su crecimiento, si lo hacen en 5, 6, 7 años o lo hacen en menos. Entonces, pero Futuro Paz es la puerta de entrada a la formación del liderazgo futuro de la organización, que comienza con el programa Trainee Paz, ¿ya? Entonces, y con esa manera buscamos nosotros garantizar que estos jóvenes que están ingresando comiencen a adquirir la cultura de Pan American Silver, el ADN de Pan American Silver, ¿ya? Y puedan ellos crecer con la organización bajo retos, ¿ya? Y esquemas diferenciados. O sea, ellos son chicos diferenciados. Y al ser diferenciados se les exige mucho más. Perdón, ¿a qué te refieres con que son diferenciados? O sea, tienen un esquema de preparación diferente al resto. Ya, claro, claro, claro. Y yo insistí muchísimo en eso, porque me parece no solo apasionante, impresionante, hasta te diría yo abrumador el hecho de que como practicante no rotas en una sola operación, sino rotas en todo el conjunto de operaciones que tiene Pan American Silver. Me parece muy, muy, muy una gran iniciativa de parte de ustedes y que luego se queden, ¿no? Y que además tengas luego la suerte o el reto de poder exponer tu proyecto, ¿no? Frente a la alta dirección. Me parece muy, muy interesante. ¿Cuál es la ventaja y la oportunidad que se tiene con un programa de prácticas en Pan American Silver en relación al resto? Tenemos la suerte y la ventaja comparativa de tener minas subterráneas y minas de tajo abierto. Tenemos la ventaja comparativa de tener operaciones polimetálicas y de oro. Plantas concentradoras y plantas de absorción y recuperación de oro. Poder tener talleres de equipo de bajo perfil de minería subterránea y talleres de equipo de gran dimensión. Entonces, que la geología de la minería subterránea es diferente a la geología del tajo abierto. Que las operaciones mineras subterráneas es muy diferente a la de subterráneo y tajo abierto. Hay diferencias. O sea, el egresado de la ciencia de la tierra, que puede ser minería, geología, metalurgia, etc., puede ver en Pan American Silver lo que quizás no pueda ver en otras operaciones de Perú, ¿ya? Ver justamente los dos tipos de operaciones que marcan el tipo de actividad minera en el país. No hay otra más. Me parece muy emocionante. ¿Sabes? O sea, uno siente así, te escucha uno y dice, yo quisiera ser practicante nuevamente y meterme a postular ahí para ver si lo logro. Muy, muy, muy aleccionador toda esta conversa. Carlos, ¿cuáles son los siguientes retos? ¿Qué te mantiene motivado en estos tiempos, en los siguientes 12 meses? ¿Cuál es el reto que tienes enfrente? Mira, nosotros estamos muy orientados al tema de la gestión del talento.
¿ya? Hay un liderazgo que viene desde la alta dirección de la compañía en Perú y en Vancouver, que en la cual los desafíos de Pan American Silver están muy alineados a la gestión del talento de la organización. Por lo tanto, identificar el talento de la compañía es primordial. Uno, ¿para qué? Para poder justamente lograr identificar aquellos retos que nosotros tenemos que asumir para el futuro. Futuro Paz es una de ellas, porque Futuro Paz, digamos, es un esquema del talento joven, ¿correcto? Ese talento que tiene que venir de abajo para alimentar todo el proceso de cambio generacional que se tiene que dar en los próximos años. ¿Ya? Es tener un esquema estructurado, ¿no? Y estratégico para el mediano y largo plazo. Pero también hacernos cargo del presente, ¿ya? Y del presente hacia el futuro. ¿Qué significa el presente de la organización? Saber, ¿no? Identificar bien el talento de la organización para poder esquematizar bien nuestro código de sucesores, para justamente seguir manteniendo esa sostenibilidad del negocio. Darle buenos planes de carrera, buenos planes de entrenamiento, poder retener al mejor talento, ¿no? Mapear bien el mercado, ya ver también en qué posición nos encontramos en relación al mercado, qué tan competitivos somos, o sea, y ser realistas en todo eso. Y en base a eso poder justamente garantizar, ¿no? El mejor talento para la organización. Mantenerlo dentro de la organización y poder captarlo del mercado también lo mejor, ¿ya? Aquellos que se alineen a nuestros valores. En el mercado puede haber muchas personas que son lo mejor de lo mejor, pero los valores personales son importantes, ¿ya? Y si esas personas que son lo mejor de lo mejor comparten nuestro propósito, comparten nuestros valores y se sienten motivados por la visión que tenemos nosotros, son las personas que nos van a seguir acompañando en Pan American Silver de aquí en los próximos años. Pero si a veces son lo mejor y no comparten todo eso, así es el mercado, ¿no? Y esa es la forma como las personas se interrelacionan, se juntan por actividades comunes. Bueno, Carlos, hemos llegado a esta parte en donde en Cultura tenemos como un segmento en donde hacemos una pregunta que los puede poner a ustedes en aprietos. Entonces, permíteme que te la haga y tú respondes lo que sientas en este momento. Se ha confirmado que Pan American Silver va a cerrar las operaciones por completo en Perú. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? ¿En qué vas a trabajar a partir de mañana? Uno siempre piensa en un plan de retiro, ¿ya? Y siempre prepara un camino hacia adelante. 23 años después de haber recorrido todo este trayecto, tienes dos oportunidades. Primero, saber a lo que te vas a dedicar en la madurez de tu carrera profesional, y lo otro, ver qué cosa puede pasar y aleatoriamente lo que puedas conseguir. Ya, yo a esta edad y en los próximos años, yo siempre me he orientado mucho al tema de la enseñanza académica universitaria, ¿no? Es algo que digamos, es algo que me ha apasionado durante mucho tiempo, ¿ya? Y que en los últimos años he podido desarrollarla y me gusta mucho, ¿ya? Y digamos, en una etapa de tranquilidad, eso podría ser, ¿ya? Conjuntamente con los temas de consultoría, con los temas de asesoría, ¿no? Tratar de ser un referente en el negocio te ayuda mucho para iniciar esa etapa. O sea, un gerente, cuando quiere ser formado o mentorizado, busca otro gerente, ¿cierto? Entonces, los estudiantes universitarios de posgrado, lo que buscan en los estudios de posgrado es que el profesor que le enseñe le cuente la experiencia que ellos necesitan tener para iniciar sus carreras profesionales o despedirse, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente un transcriptor, ¿no? O un interpretador de libros, ¿no? Que si bien es cierto, es necesario tenerlo para poder conocer las mejores prácticas actuales, pero una cosa es conocer las mejores prácticas y otra cosa es saberlas implementar, ¿no? Y la otra es que al ser ya, digamos, un referente en el mercado y tratar de tener un nombre y una posición en el mercado, ¿no? A retirarte, siga siendo empleable. Ya está. Carlos, lo hemos logrado. En verdad eres un gran referente de lo que es o debería ser la cultura empresarial. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast. ¿Cómo la pasaste? No, excelente. Ha sido una buena conversación, te lo agradezco mucho.
Bien, muchas gracias. Nos vemos pronto, Carlos. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos ayudarías mucho suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o dejándonos 5 estrellas en Spotify. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.